En el boxeo masculino, México es conocido como cuna de grandes campeones. Tanto así que es una potencia mundial en este. Pero si nos ponemos a ver, México a día de hoy tiene grandes campeones históricos, como lo son Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, El Finito López, entre otros. Pero ¿se han preguntado ustedes qué es de México en el boxeo olímpico? A día de hoy, en 2023, México solo tiene 13 medallas en boxeo olímpico. Por eso hoy hablaremos de los 13 medallistas olímpicos de México. El primer medallista olímpico de México fue nada más y nada menos que Francisco Cabañas, quien ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932, el peso mosca. Nativo de la Ciudad de México, este obtuvo medalla de plata en su tercera aparición olímpica. La primera medalla fue en Los Ángeles, con el boxeador Francisco Cabañas, quien conquistó el 12 de agosto al asegurar su pase a la final, la cual sería al día siguiente contra el húngaro Stefan Ehnkens en el legendario cuadrilátero del Olympic Auditorium en California. Cabañas, a sus 20 años de edad y campeón nacional mosca, debió pagarse el viaje y el hospedaje porque el general Tirso Hernández, presidente del COM, dio poco apoyo al boxeo. El capitalino, quien nació el 22 de enero de 1912 y falleció el 26 de enero de 2002, debió reunir 500 pesos para ser incluido en la delegación. Y es el boxeador Jesús Nájera quien en su debut como profesional le ayuda con unos 120 pesos que el público arrojó al cuadrilátero. Tras su exhibición, Francisco recibió otros 300 pesos de su madre y el dinero lo entregó el general Hernández y lo inscribió en las rondas eliminatorias. Francisco Cabañas vence en el Olympic Auditorium tanto al italiano Paolo Brusi como al australiano Isaac Duque y el inglés Stanley Pardot. Todo estaba listo para la función nocturna de las finales en diferentes categorías. Cabañas es víctima de un robo descarado y perdió la final con Ehnkens. Y con esto, Cabañas se adjudicó lo que fue la medalla de plata. Se dice que la pelea final fue un robo y quien mereció ganar fue el mexicano. Como segundo medallista olímpico de México nos podemos encontrar a Fidel Ortiz Tobar, quien es el ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 en el peso gallo. El nativo de la Ciudad de México nació el 10 de octubre de 1908. Este solo sufrió 6 derrotas en 272 combates amateur. El medallista olímpico dio su vida solo por el boxeo amateur. Él era un ferviente enamorado de este boxeo aficionado, y cuando hablaba del pugilismo de paga o profesional, este se expresaba diciendo que este era la lacra del deporte. Fidel Ortiz Tobar, a diferencia de los que muchos creen, el boxeador mexicano compitió en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, en los cuales sufrió, para luego regresar en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. En su primera pelea de competencia en peso gallo, en los Juegos de Ámsterdam perdió. 8 años después, obtuvo la medalla de bronce en el mismo peso gallo, luego de ganar el tercer lugar contra Sting Serder. Murió el 9 de septiembre de 1975. La tercera presea olímpica para México viene de la mano de Juan Fávila Mendoza, la cual fue una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, peso gallo. El nativo de la Ciudad de México, quien nació el 5 de junio
de 1944. Este peleador, al parecer, nació para el boxeo, ya que bien temprano en su vida fue expulsado de la escuela primaria por los múltiples pleitos y problemas que tenía. Pero la vida y el boxeo le tenían una gloria reservada, ya que en 1964, tras 28 años de sequía para la delegación mexicana de una medalla, este resultó ser la única, y repito, la única medalla de dicha delegación. Fávila sacó el honor y el pundonor mexicano al vencer en su debut en la Korakuen Arena a Sadek Alikbar de Irán. Luego venció a Chau Park de Hong Kong y a Oleg Grigoriev de la extinta URSS. Este peleador terminó perdiendo ante Shun Chin-sho de Corea en las semifinales, pero logró coronarse campeón olímpico de peso gallo en estos Juegos de Tokio, siendo la única medalla y medalla de bronce, sacando el honor y el orgullo. Un gran peleador. En el cuarto puesto tenemos al prestigioso Ricardo Delgado Nogales, quien obtuvo la primera medalla de oro para México en el boxeo en la edición de los Juegos Olímpicos de 1968 en México. Peso mosca, el nativo de la Ciudad de México, tras tener la condición de local, llegó con hambre y sed de victoria a estos Juegos Olímpicos. Al llegar la hora del evento y la hora de la verdad, Ricardo Delgado, en la famosa Arena México, donde lució su clase y hambre de triunfo, para vencer de manera consecutiva y por decisión unánime a rivales de la talla de Arthur McCarthy de Irlanda, Tuesaki Nakamura de Japón y Santos Servilhos de Oliveira de Brasil, también a Artur Oleg de Polonia. Fue el 26 de octubre cuando le tocó enfrentar al rival que lo había vencido 6 meses antes en Oleg de Polonia. En esta final de los Juegos Olímpicos le tocó enfrentarlo en un clásico combate donde el primer round fue de estudio, pero el combate fue de menos a más, donde en el tercero y el segundo hubo un giro. La táctica utilizada por el peleador mexicano fue la defensa y el contraataque. El resultado fue el mismo que 6 meses antes, pero a la inversa, dándole un 5-0 con todos los votos de los jueces al peleador mexicano y con esto adjudicándose la medalla de oro. En la quinta posición nos encontramos con el boxeador Antonio Roldán, quien compitió en los Juegos Olímpicos de México en 1968 peso pluma y se adjudicó otra medalla de oro. Su fecha de nacimiento es el 15 de junio de 1946. Roldán ganó medalla de oro en los anticipados y esperados Juegos Olímpicos de México 68. Roldán ganó la medalla de oro en la división pluma, donde para adjudicarse con ella tuvo que vencer al sudanés Abel Atwal, luego ir por el irlandés Eddie Tracy, para seguir con su racha de victorias venciendo al soviético Valery Platinov y al keniano Philly Waringen en la pelea final por la disputada medalla de oro en México el 26 de octubre de 1968 ante unas 15,000 personas. Roldán ganó la medalla en el combate disputado contra el medallista de plata Albert Robinson. Robinson fue dominante durante la primera parte o el primer asalto de la lucha. Sin embargo, el árbitro dio una advertencia a Robinson aproximadamente un minuto después
dio otra advertencia. Luego de esto, el árbitro se vio obligado a descalificar a Robinson, para con esto el peleador mexicano Antonio Roldán llevarse su medalla de oro tras la descalificación de su oponente. En la sexta posición tenemos a Joaquín Rocha, quien obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México en 1968 en peso completo, siendo este el boxeador más pesado en obtener una medalla para México. Rocha solo tenía que ganar 2 peleas para asegurar el bronce y lo consiguió tras vencer a Adonis Rey de Ghana y a Rodolfus Lubert de Holanda. En las semifinales perdió contra Jonas Sepulis. El referee paró las acciones en el segundo round. Con esto, Joaquín Rocha pudo obtener una medalla de bronce. Se retiraría 2 años más tarde tras obtener una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de Panamá. La séptima presea para México viene de la mano de Agustín Zaragoza, quien ganó bronce en los Juegos Olímpicos de México 1968. Peso medio. Nacido el 18 de agosto de 1941 en San Luis Potosí. Agustín Zaragoza, quien originalmente era un welter, era tal su deseo de ser medallista olímpico que Zaragoza no le importó tener que pelear en una división mayor, la división peso medio. Aunque fue bronce, esto significó la cuarta presea que dio el boxeo para México, ya que Zaragoza no pudo vencer en las clasificatorias para ser welter. Decidió probar suerte en peso medio. El 17 de octubre, este debutó ante el jamaicano Denzel Wright. Lo venció 5-0 en la Arena México. Luego se llevó un triunfo de escándalo ante el checoslovaco Cenk Eduk, quien medía 1,91 centímetros más y era el actual campeón europeo. Zaragoza peleó al checo en corto para alejarlo de su distancia, lo cual le funcionó y salió con el brazo en alto tras un claro 4-1 y así asegurar la medalla de bronce para México. Lo que fueron su valor, su amor por el deporte y su pundonor lo llevaron a ser campeón olímpico con bronce para México en una división que no era la de él. La octava presea para México viene de las manos del gran Alfonso Zamora. ¿Y por qué digo el gran Alfonso Zamora? Alfonso Zamora fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 en peso gallo. Nacido en la Ciudad de México el 9 de febrero de 1954. Pero este también fue el primer campeón olímpico mexicano que también fue campeón a nivel profesional del mismo peso en el que se había coronado campeón olímpico. Se coronó campeón mundial, el cual fue campeón olímpico y campeón mundial en el peso gallo. En los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, la austeridad volvió a México, siendo Zamora el único medallista olímpico por este país. Solo se ganó esta presea de plata a cargo del terrible noqueador Alfonso Zamora en los Juegos Olímpicos. El gallito Zamora Quirós venció en las filas a Ricardo Fortaleza de las Filipinas. Luego tocó enfrentarse a Stefan Forestet. También venció a Francisco Rodríguez de España y Ricardo Carreras de Estados Unidos. Todos los venció por nocaut en 2. Perdió la final con Orlando Martínez de Cuba. Alfonso es el único boxeador que le ha dado a México medalla olímpica
y un título mundial de la AMB. Fue un temible noqueador tanto en los amateurs y destacó en lo profesional, siendo el primero en darle medalla olímpica y campeonato mundial a México. La 9ª medalla viene de las manos de Juan Paredes Miranda para México, quien fue bronce en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 en el peso pluma. El nativo de la Ciudad de México, nacido el 28 de enero de 1953, fue uno de los 2 únicos medallistas olímpicos en dichas Olimpiadas. Para llegar a esta presea, Paredes Miranda tuvo que vencer en la división pluma a Donato Alves de Brasil, Yukio Odagi de Japón y Choi Hill de Corea, con esto asegurando su presea para poder tener el bronce. Este perdió en las semifinales con Ángel Herrera de Cuba, aunque la decisión fue un amplio 5-0. Se dice que los cubanos respetan mucho a Juan Paredes Miranda, ya que este obligó a vender la derrota cara. Aunque en las tarjetas representa una victoria holgada, los cubanos reconocen que el azteca vendió la derrota cara y obligó al antillano a un fuerte pleito de toma y daca. Por cierto, a la postre, este sería uno de los mejores combates de dichas Olimpiadas, con Miranda obligando al cubano a toma y daca y asegurando así su medalla de bronce. La 10ª medalla viene por las manos de Héctor López, quien también fue profesional, y hay que decir que este fue criado en Glendale, California, donde inclusive fue parte del equipo de fútbol americano de la preparatoria. Este ganó medalla de plata en el peso gallo en los Juegos de Los Ángeles de 1984. Este nació en la Ciudad de México el 1 de febrero de 1967. En aquellas legendarias Olimpiadas de Los Ángeles aseguró una plata para la delegación mexicana. La 11ª presea para México viene de las manos de Mario González Lugo, quien ganó bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 en el peso mosca. Nacido en Puebla el 15 de agosto de 1969. El boxeador Mario González Lugo, quien venció en peso mosca, cayó en las semifinales ante el alemán Andreas Theus, una medalla que lo dejó satisfecho, ya que este terminó la eliminatoria lesionada del hombro izquierdo. Aún así lesionado, este pudo ganar una medalla. Este fue descubierto por el legendario entrenador amateur Raúl el Ratón Macías. Debutó en las Olimpiadas el 21 de septiembre ante Tebono Matiel, a quien derrotó 5-0. Después de esto, se impuso ante Manok Piagale de la India en un duro combate que también duró los 3 rounds y en el cual Mario salió lesionado del hombro izquierdo. Luego de esto, perdió ante Andreas Theus para así poder irse con el bronce y con una satisfactoria victoria, ya que pudo hacerse con una medalla olímpica pese a la lesión. La 12ª medalla para México viene de la mano de Cristian Bejarano, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000, peso ligero. El nativo de Chihuahua, quien nació el 25 de julio del 1981. Este fue uno de los grandes peleadores
que les devolvió a México la gloria olímpica en el boxeo tras una larguísima sequía. Sydney vivía sus últimas horas olímpicas y ya el fuego estaba a punto de extinguirse. Todos los peleadores de la delegación mexicana en boxeo se habían quedado a un paso de la plata. Ya muchos atletas preparaban sus maletas para regresar a casa, pero el mexicano Cristian Bejarano todavía tenía el fuego ardiente en su pecho y la competencia no se había acabado. Venció a Gilner Kunawe de Botsuana y al rumano George Luno. Aquel 26, el mundo conocía la noticia de que el mexicano Cristian Bejarano había asegurado la medalla de bronce en los 60 kilogramos en Sydney. Un gran peleador que más adelante perdió, pero acabó con la sequía de México y es uno de los medallistas olímpicos más recientes en la historia general. Cristian Bejarano también probó suerte en el boxeo profesional, quien antes de retirarse tenía un récord de 15-0 con 7 knockouts, pero este tuvo un retiro prematuro y decidió dedicarse a otras cosas. Muchos expertos en el tema decían que este tenía potencial de campeón mundial, pero decidió retirarse. Con todo y esto, fue quien acabó con la sequía de México en medallas olímpicas en mucho tiempo. Nuevamente México se ve en una sequía de 16 años sin ganar una medalla olímpica en el boxeo. Por esto la 13ª medalla olímpica viene de las manos de Misael Rodríguez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en peso ligero. El nacido en Parral, Chihuahua, el 7 de abril de 1994. Como muchos en esta lista, a Misael Rodríguez le tocó pedir dinero para ir a las Olimpiadas. Varios medios deportivos, luego de él tener su medalla, reportaron con una serie de fotografías de la FEMEBOX en la que Rodríguez y otros boxeadores se veían recolectando fondos, o como popularmente se le llama en la tierra mexicana, boteando. Misael no es el único en esta lista que boteó o que tuvo que pedir dinero, pero sí, siendo el caso más reciente, uno de los que mayores pruebas hay. Es increíble que la FEMEBOX y las federaciones mexicanas de boxeo amateur reciben bastante dinero, y toca ver cómo se normaliza o se romantiza este tipo de situaciones donde un boxeador le toca salir a pedir dinero a las calles. Aunque este no es nuestro tema, siempre debemos hacer hincapié en este tipo de injusticias. Ahora vamos a su participación olímpica. Misael Rodríguez obtuvo su medalla olímpica venciendo en un combate muy bueno a Josep Albudín. Aseguró la primera medalla para ese entonces de la delegación mexicana. El azteca mostró un combativo primer round donde lanzó los primeros golpes. Para el segundo, las cosas no variaron y él siguió peleando. El tercero fue el más complejo de todos, pero ya con 2 rounds en la bolsa, Misael estaba seguro. Luego de una sequía de 16 años y a la fecha de 2023, es la última medalla de México. Un peleador que de igual manera como lo fue Cristian Bejarano, está en el profesional. A día de hoy, su récord es de 12 victorias, 7 knockouts en el peso medio. Un peleador que promete, pero solo el futuro nos dirá si puede ser campeón mundial. Hasta aquí ha sido el video de los campeones olímpicos de México. Me gustaría saber qué opinas. México debería tener más
campeones olímpicos, menos campeones. ¿Qué te parece el hecho de que muchos boxeadores han tenido que salir a pedir dinero a familiares, amigos o hasta en las calles? ¿Qué se le puede hacer a una corrección a este video? ¿Qué te parecen los videos de este tipo? Sugiéremelos. Recuerda dar like, compartir, comentar y suscribirte. Seguirme en @superboxeo en Instagram, que está en la descripción de este video. @superboxeo1 en Twitter. Compartir, comentar y suscribirte. Y este fue otro video de Superboxeo.